Y yo quiero invitarte que vayas conmigo al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes 16, versículo 29. Sí. Vamos a entrar en un personaje bíblico, a estudiar un personaje bíblico muy especial, es de mis preferidos también, y es un hombre que se llama Elías. Elías. Y quiero comenzar como Santiago menciona y caracteriza a Elías. La palabra de Dios habla de Elías en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento también, en el Nuevo Testamento también lo menciona. Y en Santiago 5:17, antes de irnos allá a Primera de Reyes a la historia, Santiago describe a Elías de esta manera. Y yo quiero que pongas atención. Dice, Elías era un hombre con debilidades, como tú y como yo. La palabra dice, era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Sí? Y quiero detenerme ahí un poco para introducir este personaje y entrar al contexto bíblico de todos estos elementos que vamos a sumar a partir de allí. Pero quiero primeramente colocarme allí en este punto de que Elías era un hombre con debilidades. Y no solo Elías, todos los personajes bíblicos, incluido la humanidad de Jesús, ¿sí? Tenía debilidades, ¿sí? Tenía debilidades. Y eso nos hace recordar que la palabra de Dios fue escrita por y para seres humanos, ¿sí? Que no somos de aquí, pero estamos aquí. Y ahí es importantísimo a través de Elías empezar a reafirmar algunas características especiales de estos personajes. Y es que Elías era un hombre con debilidades como tú y como yo. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías entonces? Dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Sí? Y aquí entonces empiezo a enmarcarme en este punto de la temporada de vida de Elías, ¿sí? Porque Elías se marcó en una temporada donde no llovía y donde tuvo que fervorosamente orar para que lloviese. Pero alrededor de su historia, alrededor del contexto bíblico, hay muchos más elementos y hay muchos más personajes. Y cuando estudiaba esto, cuando lo meditaba un poco para compartírselos hoy, pensaba un poco en mi historia, pensaba en tu historia, pensaba en tu temporada de vida, porque seguramente muchas veces uno se ha hecho unas preguntas, ¿por qué? O bueno, no, yo tal vez me la hago, de pronto no todos, pero tal vez, ¿por qué estamos en esta temporada de vida? ¿Por qué nací en septiembre del 79? Estoy haciendo publicidad anticipada. ¿Por qué nací en septiembre de 1979? ¿Por qué estoy viviendo estos 40 años en esta temporada política, social y cualquiera que sea? ¿Sí? Y cuando conecto la vida de Elías, puedo entender que cada uno de nosotros ha sido creado para una temporada. Tú y yo fuimos creados para esta temporada. Lo que sabes en este momento es para esta temporada. Lo que no sabes también es para que lo vivas y lo aprendas en esta temporada. Y alrededor de cada temporada de nuestra vida hay personajes en nuestra vida. Hay personajes que siempre han estado con nosotros, nuestra familia, muchos van a estar ahí. Pero hay otros que pasan, hay otros que nos han causado problemas y están allí. Bueno, la historia de Elías, la vida de Elías nos retrata un poco esto, nuestra historia. Por eso comenzaba diciéndote, Elías era un hombre con debilidades como las tuyas, pero fue un hombre que Dios usó, era un hombre de heroísmo y humildad, era un hombre especial, que se enfrentó en su temporada de vida a muchos enemigos. Y voy a introducirte en ellos para conectarlo un poco con nuestra realidad diaria. ¿Sí? Dice Primera de Reyes 16:29. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, anote bien ese nombre porque este personaje, Elías, nos va a llevar por un camino de fortalecernos en la guerra espiritual, de fortalecernos contra cosas espirituales que la verdad proféticamente son muy reales y muy parecidas a lo que estamos pasando. O me atrevería a decir, tal vez son sencillamente repetidamente lo que está pasando, ¿sí? Porque al final, como dice Salomón en Eclesiastés, nosotros damos vueltas y terminamos repitiendo y repitiendo. Muchas veces porque no entendimos, porque no conocimos en la temporada de vida que vivíamos y porque al final no pudimos discernir cómo generar un cambio. ¿Sí? Pero volvamos a este personaje. Dice Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años.
Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. ¿Sí? Acab fue un hombre que desobedeció al Señor. Era un rey, era un presidente, llámalo así, un gobernante que no estaba haciendo lo que agradaba al Señor. Bueno, Elías se movió alrededor de este hombre. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando iba a buscar qué significaba Elías, entonces, dice la traducción que Elías contiene todas las letras en el hebreo que significan Dios. Te lo voy a explicar más bien. Dice, en el Antiguo Testamento, Elohim, ¿sí? A veces se abreviaba como él, ¿sí? En el hebreo. Entonces, ese él puede significar Elohim. La palabra Ja, que está contenida en el nombre hebreo de Elías, es el vocablo que se usa para Jehová, ¿sí? Jehová, el nombre de Dios. Y la palabra I, ¿sí? Es el pronombre personal mi o mío. Lo que podría decirnos que Elías traduce mi Dios es Jehová, o en lenguaje actual es el Señor es mi Dios, ¿sí? Y esta es una característica de Elías, y vamos sumando características. Era un hombre con debilidades, pero su nombre mismo lo describe. Era un hombre para el cual el Señor era su Dios. Y ahí entonces empezamos nosotros a identificarnos con este personaje. ¿Para qué estudiamos los personajes bíblicos? Pues para aprender de sus errores, para aprender de sus fortalezas, pero también para ver cómo Dios obró en sus vidas y cómo usó sus vidas. Mi Dios es Jehová, el Señor es mi Dios. Eso significa Elías. Elías, visto de otra manera, es una leyenda. ¿Sí? De hecho, en el Nuevo Testamento, en las veces que se menciona para hacer énfasis en lo que Dios hizo con él, en lo que él hizo como un hombre con debilidades como las tuyas y las mías. Y ahora quiero empezar a conectarlo entonces con el personaje o con el antagonista de la vida de Elías. En este caso, el primero es Acab. Pero también dice la palabra en Primera de Reyes 17:1 que Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Dice, ahora viene Elías de Tisbe, Galat, fue a decirle a Acab, ¿sí? Perdón, este no tiene que ver con Jezabel, pero tiene que ver con lo que empieza a pasar en la vida de Elías. Ahora viene Elías, el de Tisbe, de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Sí? Esto parece una historia bien grande de estas complejas, pero en la medida en que tú te vas colocando en el contexto bíblico, vas a empezar a entender y a conectar un poco esto que trato hoy de ministrar y de decirte. Y es, Elías estaba parado en una temporada de su vida jugando un rol. Elías estaba parado en la brecha a través del llamado que Dios le había hecho, ¿sí? Con muchas características que vamos a ir describiendo. Pero estaba enfrentando a un enemigo malo, perverso, que sobre todo, dice, hizo lo que ofende al Señor. Y que estaba casado con una mujer, ¿sí? Perversa, dice la palabra, como si hubiera sido poco al cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. ¿Cómo se conectan estos personajes? Y yo quiero traerlo a nuestra realidad. Esta semana me enviaron un video de algo que va a pasar el domingo en posesión y en todo este tema de cambio de gobierno, por el cual usted y yo no podemos dejar de orar y debemos seguir alertas. Porque para muchos estas cosas pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Todo lo que pueda estar pasando, y seguramente hemos llegado a veces a conclusiones de que hay muchas cosas que no van a cambiar mientras Jesús no sea el centro, mientras Dios no sea el centro. Pero usted y yo seguimos moviéndonos en medio de este ambiente. Usted y yo seguimos moviéndonos en medio de algo que sí, seguramente ha pasado muchísimo tiempo. Pero cuando llega a nuestros oídos, como llegó a los oídos de Elías, nosotros no podemos quedarnos quietos. Cuando llega a nosotros
el entendimiento de que hay líderes, de que hay personas a nuestro alrededor, de que hay familiares que están haciendo lo que ofende a Dios, usted y yo no nos podemos quedar callados. Usted y yo tenemos que levantar nuestra voz. ¿Como quién? Como Elías. Elías fue un hombre con debilidades como las tuyas, con fervor oró que no lloviera y no llovió. La pregunta es, tú y yo, ¿por qué vamos a orar con fervor para que suceda o no suceda? ¿Sí? Y cómo en esta temporada de tu vida Dios te ha llamado a pararte en la brecha. Elías decidió hacerlo solo. Tú y yo tal vez no estamos solos. ¿Sí? Tú y yo tal vez podemos levantar una voz juntos para reafirmar lo que está malo. Venga de donde venga. Porque vivimos una temporada donde Dios necesita a cada uno de sus hijos ubicado en su temporada de vida y en su posición de vida. Lamentablemente, como la parábola nos lo muestra, a veces la semilla se siembra y se nos esfuma. Algunas se mueren, otras sencillamente se pierden en el camino, se riegan, ¿sí? Pero usted y yo no podemos vivir como ese cristiano que se la pasa la vida corriendo, tratando de alcanzar, de trabajar, sin entender la temporada de vida que Dios le ha dado, ¿sí? Porque a pesar de nuestras debilidades, lo que la palabra dice hoy es que nosotros tenemos unos enemigos. Toda temporada de vida tiene un enemigo. Y estos enemigos que estamos enfrentando, cuando yo leía acerca de Acab, acerca de Jezabel, son enemigos que usurpan la autoridad de Dios, que usurpan la autoridad verdadera delegada por Dios, ¿sí? Y usted y yo tenemos que estar firmes en autoridad para que la voluntad de Dios se haga conforme es necesario que se haga. Para que conforme usted y yo fuimos llamados en el lugar donde usted está, usted sea como Elías. Un Elías que aunque con debilidades, con fervor ora. Que aunque con debilidades, con fervor defiende a su Dios. Usted dice, el Señor es mi Dios. Porque nos vamos a enfrentar a cosas, y la familia cada vez se enfrenta, ahora que vamos a empezar el mes de la familia, se enfrenta a cosas más difíciles, a ataques más directos, ¿sí? A mentiras más grandes. Y usted no necesita ser un pastor, usted no necesita ser el teólogo para defender que el Señor es su Dios, ¿sí? Aquí la palabra le está diciendo, no importa las debilidades que tenga usted, hoy está llamado a ser profeta del Señor en el lugar donde esté, para reclamar que Dios está allí, que los principios de Dios gobiernan. ¿Sabes por qué? Porque este enemigo, que es engañador, en este caso, este espíritu de Acab, de Jezabel, y usted podría preguntar, bueno, pero pastores, Acab y Jezabel fueron los enemigos de Elías, no los míos. Y yo te digo una cosa, sí, ellos estuvieron allá, murieron como mortales que eran, pero sabes una cosa, ese espíritu, el espíritu de Acab, el espíritu de Jezabel, se traslada sobre los tiempos. Y por eso es que tú puedes pensar que historias se repiten, cambian de persona. ¿Por qué? Porque espiritualmente se van replicando estas cosas. Si tú miras la genética y tú miras tu genética humana y tu genética espiritual, tú empiezas a ver por qué algunas cosas se repiten aunque tú no las quieres hacer y aunque tú no quieres parecerte a eso. Bueno, espiritualmente, en lo malo, los espíritus también se replican y muere uno, pero ese espíritu quedó sobre otro. Por eso es que en principio de autoridad es tan complejo no estar alertas. Miren, lo que acaba de pasar en Colombia es que se abrieron muchas puertas espirituales y el pueblo de Dios tiene que estar alerta y atento espiritualmente como Elías, pararse en la brecha, hablar de su Dios, a predicar de su Dios, a decir la verdad, ¿sí? Porque vamos a entrar en tiempos muy complejos. La palabra lo anuncia. Son tiempos en los que se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el Señor, como en Ezequiel 22:30, va a llegar y va a buscar. Y yo no quiero, ¿sí?, que como remanente de Dios, no me gustaría que el pueblo de Dios, el Señor llegue y tenga que decir estas palabras. Dice Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Usted y yo tenemos que levantarnos en la brecha. Usted y yo tenemos que decir, heme aquí, Señor, yo voy a defender tus principios, voy a defender tu familia. Y no tengo que estar en una iglesia, no tengo que ser teólogo, no tengo que ser estudioso, tengo que estar en el lugar que me corresponde. Tengo que ser la mamá
¿sí? Que es la mejor mamá educando a sus hijos, dando principios, estando allí, que es uno de los trabajos más especiales, menos retribuidos y reconocidos, pero es poderosamente usado por Dios. Yo voy a ser el papá, ¿sí? Que trabaja, que se esfuerza, pero que no es ausente. Tal vez Dios me está llamando a menos televisión, a menos juego y a más comunión con mis hijos. Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y como las mías, con fervor oró, dice Santiago. ¿Sí? Dios está llamando leyendas, Dios quiere construir leyendas en esta temporada. Dios quiere que tú que trabajas en un instituto, que eres profesor, que eres maestro, que eres operario, que eres gerente, que eres dueño de una empresa, desde allí impartas el reino. Y esto me encanta porque cuando miro a Jesús, Jesús nunca perdió el foco. Jesús fue donde tenía que ir. Si tu rol te implica estar en medios políticos, estar en medios de autoridad y de principado, podríamos decirlo, ¿sí? Allí donde tú estás, tú tienes que ser luz en lo que haces, no tienes que ser un evangélico, tienes que ser luz para decir el Señor es mi Dios. Lo que está pasando aquí lo hacemos porque Dios lo hace, ¿sí? Venimos de una misión en el Pacífico donde algo que marcábamos y aprendía, yo también lo afirmaba con la fundación, y era todo lo que hacemos, le ministramos a la gente quién lo hizo, porque es Dios el que lo hizo. Elías tenía esa particularidad. Elías tenía la particularidad de creer en su Dios. Mira, más adelante vamos a verlo, cómo Elías termina en una depresión por sencillamente intentar hacer la voluntad de Dios solo, porque a veces no es fácil, porque a veces tú quieres levantar la voz y te dejan morir, porque a veces el pueblo de Dios termina acomodándose. Y tú y yo no nos podemos acomodar, no estamos en tiempos de acomodarnos, estamos en tiempos de clamar la verdad, estamos en tiempos de decir, heme aquí, Señor, úsame a mí. Pero es que yo lo único que hago es mi trabajo. Es lo que Dios necesita. Solo eso es lo que Dios necesita. Solo lo que cada uno de nosotros como pueblo es lo que Dios necesita para hacerlo. Solo tu grano de mostaza, solo tu tamaño, solo tu fe es suficiente. En lo que estás haciendo, hazlo como para Dios, hazlo para reflejar la gloria de Dios, hazlo para predicar, hazlo para que un día el ateo te pregunte, yo quiero ese Dios, veo algo diferente en ti. Hoy nos enfrentamos, ¿sí?, a un nuevo comienzo, hoy nos enfrentamos a algo nuevo que va a pasar en nuestro país y se puede generar incertidumbre, se pueden generar dudas de si va a ser o no va a ser. Yo no sé qué vaya a ser. Dios tiene el control, Dios hará, Dios obrará. Pero lo que yo sí sé es que el pueblo de Dios hoy necesita leyendas de reflejo, de modelo, como Elías, para levantarse a clamar, para levantarse a hacer, para levantarse a ir por el perdido, para levantarse a sanar corazones, para que la iglesia siga siendo la iglesia. Y recuerda esto, la palabra claramente lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo. No importa que venga en esta nación. Tú y yo somos un remanente escogido por Dios para hacer que en esta nación la voluntad de Dios sea manifestada. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a levantarse, a proclamar lo que Elías significa: el Señor es mi Dios, a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. En todo lugar, no solo en las cuatro paredes de la iglesia. Dios necesita a su iglesia viva, activa. Dios necesita una iglesia como somos, imperfectos, pero dispuesta a hacer algo más, dispuesta a entender de una u otra manera sus métodos. ¿Sabes una cosa? En este punto de lo malvado que era este personaje de Jezabel, el problema del espíritu jezabélico es que es un espíritu que usurpa la autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios es usurpada, viene detrás de ello pecado, ¿sí? Viene detrás de ello inmoralidad sexual, viene detrás de ello todo lo que esto implica. Y detrás de la inmoralidad sexual, todos los espíritus que de ahí se ponen. Entonces, lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo hoy es una guerra espiritual, cierta. Pero tú tienes que identificar cuál es tu papel en esa guerra, cuál es tu propósito en esta guerra, cuál es la razón por la que Dios te ha colocado en esta etapa. ¿Sí?
¿Cuál es la razón por la que Dios te puso al lado de la esposa que te puso, del esposo que te puso, de los hijos que te puso? Hay algo que me encanta. La palabra dice que no hagamos memoria de lo que ya pasó en muchas ocasiones, en algunas ocasiones. Sin embargo, nosotros culturalmente eh, tenemos conversaciones del tipo es que esta generación, es que desde el pastorado decimos la generación que estamos pastoreando, es que la generación que viene detrás de nosotros es la generación de cristal, es que es la X, es que es la Y. Y en estos días, hablando sobre el tema, tal vez el Espíritu Santo hablaba en mi corazón y me decía, ¿por qué no dejas de quejarte de la generación que viene y te ocupas de tu rol en medio de esa generación? ¿Sí? Porque nuestros hijos tienen los padres que él escogió. Nuestros hijos no escogieron papá. Y nuestros hijos tienen los padres que necesitan tener para esta generación. Tú y yo vivimos una generación y hoy estamos a los pies de Cristo para equiparnos o porque nos equipamos para dirigir, para guiar la generación que viene. ¿Sí? Si la generación que pasó lo hizo bien o mal, no tenemos excusa de ello. Es que no podemos quejarnos para darle a la siguiente generación lo que Dios nos ha llamado a nosotros a darle. Y como padres, como iglesia, como líderes, como hombres, pastores, sacerdotes, como mujeres, como líderes, como mamás, como papás, como tíos, como abuelos, estamos diseñados para esta temporada. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Y aunque ellos no nos escogieron a nosotros, nosotros podemos escoger hoy ser lo que ellos necesitan, ser lo que esta generación necesita, ser lo que la iglesia necesita. Tierra Nueva se construye bajo una visión transversal a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús, estamos diciendo, queremos construir una comunidad donde hayan Elías, donde haya gente con debilidades, vulnerable, que se quiebra, ¿sí? Pero que es discípulo ¿de quién? De Jesús. Y dice que allí aprenderemos, que en esta comunidad aprendemos a hacer las cosas. Y cada que a veces estamos haciendo algo, estamos haciendo un discipulado, estamos haciendo un cambio, vamos a entrar en tiempos nuevos dentro de nuestra iglesia, en planes que tal vez no habíamos pensado, pero siempre empezamos a pensar con los líderes, con mi esposa, con las personas que hablamos, es cómo no nos amarramos para darle a esta generación lo que necesita sin querer marcarla como nuestra generación, ¿sí? Sin querer pensar en que nuestros métodos fueron los únicos. Y Elías fue una leyenda que fue disruptiva en los métodos de Dios. ¿Sí? Vamos a verlos uno por uno más adelante, pero Elías estuvo en una temporada donde Dios obró con métodos que no eran. Mire, así como Jesús, la gente estaba esperando un comandante y jefe militar, Elías también. Elías seguramente la gente estaba esperando que Dios se manifestara con ejércitos, ¿sí? Con fuerza, con guerra y destruyera el Acab y el Jezabel. Y toda la idolatría que se había colocado acá, toda la hechicería, toda la brujería, toda la manipulación que se estaba colocando acá. Pero resulta que el Señor le plació que no fue así. El Señor le plació la humildad de Elías para que Elías solamente orara con fervor y él detuviera la lluvia. Entonces tal vez nosotros estamos esperando que venga Dios, carros de fuego, y que acabe con los paganos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Dios está esperando sencillamente que hombres naturales, sencillos, con debilidades como tú y como yo, nos levantemos con fervor a orar, a predicar la palabra, a sanar, a traer a los perdidos. Mira, estamos creciendo especialmente con personas que vienen muy quebradas, pero no solo por parte de la iglesia, por el mundo, porque el mundo no les ofrece nada bueno, es un engaño. Me encanta esta alabanza que cantamos en Tierra Nueva que se llama Por la Excelencia. Y dice, este mundo nada tiene para mí. Claro, yo vivo feliz en este mundo, en esta ciudad, amo mi Cali bella, amo mi Colombia, pero estamos dentro de un mundo que no nos ofrece nada. Y la gente se está quebrando porque no hay Elías que con fervor oren para que la lluvia se pare. Y usted y yo tenemos que tomar esa responsabilidad de batallar, de entender nuestro rol, de entender nuestra batalla, de
saber con qué enemigo estamos peleando. Y este enemigo, este espíritu particular que Elías se afrontó, es muy parecido a lo que tú y yo estamos afrontando en esta generación. Estamos enfrentando un espíritu de Acab, un espíritu de Jezabel que usurpa la autoridad delegada. En la casa se quiere usurpar la autoridad del hombre, pero también los hijos no quieren aceptar ni la autoridad del hombre ni la de la mujer. En la oficina todos quieren usurpar la autoridad de un líder que Dios ha delegado, aún siendo insoportable. Nosotros no podemos obrar bajo ese espíritu, pero nosotros sí podemos obrar para que Dios, con nuestro testimonio, con lo que estamos haciendo día a día, pueda derribar esta idolatría. ¿Cómo? Con tu fervor y con mi fervor. Con una iglesia apasionada, con una iglesia que dice, heme aquí, con una iglesia que cuando Dios pregunta, ¿quién se interpondrá? La iglesia se levanta. Y yo quiero decirte, vamos a tener personas, las necesitamos, que están al borde de gobierno, que están allí. Yo oro y clamo por ellos, porque en este ambiente va a ser muy difícil que se sostengan. Pero tú y yo debemos clamar por ellos porque necesitamos personas que están allí. Hay personas que van a escuchar este mensaje por referencia, por algo que van a estar allí. Y yo oro por ti, oro para que te mantengas firme, pero oro para que entiendas tu temporada. Oro para que entiendas que fuiste llamado para ser Elías. Fuiste llamado para pararte en la brecha. Si fuiste llamado para pararte solo, resiste. Vuelvo a Santiago. Santiago dice, resistan al diablo. Primero dice, sométanse a Dios. ¿Sí? Autoridad, cobertura. Resistan al diablo. ¿Y qué pasa? Y él huirá de ustedes. Pero aquí tenemos que entender que los métodos de Dios van a ser diferentes. Y que cuando algo pensamos que Dios no está haciendo nada porque no lo vemos como nosotros creeríamos, es el momento de decir, Dios, tú lo vas a hacer de otra manera. Déjame verlo, déjame entenderlo, déjame aceptarlo. ¿Sí? Dios no abrió el mar de la misma manera. ¿Sí? Dios no hizo milagros más de 2 veces repetidos de la misma exactamente manera. Porque somos diferentes, somos personas diferentes, somos naciones diferentes. ¿Sí? Así como cada hombre, cada mujer tiene un propósito en una nación, también cada nación tiene un propósito. Tú fuiste creado para esta temporada, fuiste diseñado para vivir lo que estás viviendo, fuiste planeado para pasar lo que estás pasando. Sí, seguramente hay muchos desiertos, hay muchas circunstancias en las que tú mismo te involucraste y no debiste caer allí. Pero la palabra nos deja ver que como Elías, Jesús nos mostró que aún en su debilidad humana, lo único que podemos hacer es depender de la soberana voluntad de Dios, aferrarnos a Él, caminar en Él, sanar nuestros corazones para llevar sanidad, ¿sí? Y hablarle a este mundo que el Señor es mi Dios. Y yo quiero decirte, como Elías, el reflejo de Jesús en su humanidad nos muestra que tú y yo hacemos parte de esta temporada. La temporada en la que Jesús fue presentado ante el mundo, la temporada en la que Jesús fue crucificado, son la temporada que hacen que tú y yo podamos estar aquí conectados, recibiendo esperanza, equipándonos para ver la voluntad de Dios obrar y hacerse sobre nuestras vidas. Dios está necesitando un pueblo fiel. Dios está necesitando un remanente. Elías fue uno de ellos. Elías fue remanente. Elías se puso y tomó su autoridad en su temporada de vida. Toma la tuya hoy. Ya deja de ser víctima. Ya deja de dudar de lo que eres. Dios te está llamando hoy a ser el Elías que te llamó a ser el David, ¿sí? A ser el Job, que es duro ese personaje, a ser aquellos que se mantuvieron firmes, a ser el Josué, a ser el José. Dios está llamando a su pueblo a levantarse hoy con autoridad para predicar la verdad, porque los tiempos que vamos a pasar cada día van a ser más difíciles y nuestros hijos necesitan los padres que Dios deseó, porque tú y yo fuimos planeados como padres para esos hijos que hoy tenemos.
Y como hijos, tenemos los padres que Dios planeó para nosotros. Y si nuestros padres tal vez no aprovechasen y no aprovecharon alguna de las oportunidades que nosotros hubiésemos hecho de manera diferente, hoy solo nos resta honrarlos, bendecirlos y saber que nuestro Padre Celestial es fiel y suple todo. Elías era un hombre que tenía claramente su visión de esta temporada. Era un hombre que fue una leyenda, con debilidades como las tuyas y las mías. Fue un superhéroe del reino, pero con fervor oró por lo que necesitaba y Dios lo escuchó. Yo creo que estamos en tiempos de discernir contra qué combatimos, de discernir nuestros enemigos. Y uno de ellos que en esta introducción a la vida de Elías podemos encontrar es este precisamente de hacer frente a todo lo que va en contra de la autoridad de Dios, a la idolatría, ¿sí? A los ídolos. Y no te confundas pensando que un ídolo es una estatua. Como hijos de Dios a veces estamos empezando a construir ídolos que no se parecen en nada a una estatua, pero están aquí, están en tu corazón. Amén.